Entonces, preguntas tan sencillas, bueno, ¿cómo está fundamentado eso de una pedagogía de la caricia? ¿Y por qué hay que hablar de pedagogía de la caricia y no de pedagogía del amor? O sea, ¿cuáles son las bases de eso? Uno podría más o menos en las 10 primeras páginas de un libro o en la primera página de un artículo lograr una suerte de claridad de por qué un autor está hablando de pedagogía de la caricia y no de pedagogía en general. Es decir, uno generalmente en las primeras partes de sus escritos, de sus conferencias, pues trata de decir desde dónde está hablando. Ustedes encuentran que la mayoría de estas versiones no tienen asidero. O sea, hay trabajos que me he dado a la tarea de leer, encuentra uno con que lleva ya 150 páginas y eso que prometieron como pedagogía dialogante o pedagogía no sé qué, no se definen. Y uno dice, bueno, ¿este tipo de qué me está hablando? ¿Sí? Bueno, entonces eso es básico, ¿sí? Y por eso entonces, en la medida en que no hay una suerte como de vigilancia epistémica, ¿sí? Y no en el sentido tradicional de los positivistas, pues de decir tenemos que tener unos conceptos absolutamente definidos y claros, sino una vigilancia epistémica en donde usted por lo menos dice que está entendiendo por y se distancia de los otros porque considera que eso que está entendiendo por ese otro es insuficiente, por tanto entonces yo voy a entender de esta manera este asunto. Pues esos ejercicios básicos, esas reglas básicas de la academia son necesarias y a partir de ahí juega uno. Bueno, pero además lo que debería ser más cuestionado es lo que más se sobreentiende. ¿Qué es un sobreentendido aquí? Algo que se da por sentado. Hay educación y la educación es clara. Entonces uno no se pregunta, bueno, ¿cuál es la estructura básica de una práctica educativa? ¿Cuál es la carnita que tiene por dentro la educación? ¿Cuáles son los aspectos estructurales de una práctica educativa? ¿Qué caracteriza una educación? ¿Cuál es la historia de esa educación? Todo ese tipo de preguntas, preguntas de fundamentación, que son propias de otras ciencias sociales y humanas. ¿Qué es la sociedad? ¿Cuándo surgió la sociedad? ¿Qué tipo de sociedades hay? ¿Qué caracteriza una sociedad? Pues nosotros generalmente no lo debatimos. Entonces pasamos de largo frente a estas consideraciones, creemos que ya sabemos que hay una educación y eso no es asunto de cuestionamiento y simplemente pasamos a otros asuntos. Entonces hay que educar el cuerpo, hay que educar en matemática, hay que educar en química, en física, pero no necesariamente nos preguntamos, bueno, ¿qué características tiene esa educación? Bueno, y de nuevo también aparece el problema de que las personas expertas generalmente no dicen desde dónde están hablando. Muy en el sentido que les planteaba anteriormente, y es uno de los problemas, nota al pie. Uno de los problemas que tenemos en este campo es que precisamente está fuertemente influenciado por diferentes tradiciones. Es decir, ustedes se van a encontrar, los nuevos, que no es la denominación que utilizan, por ejemplo, los anglosajones, los angloamericanos, para referirse al campo de estudio sobre la educación, no es la misma denominación que se utiliza en un contexto continental. Y particularmente dentro de un contexto continental europeo, la manera en que, por ejemplo, se refieren a las problemáticas educativas los francófonos. Entonces ya aquí empezamos a encontrar diferencias que ameritan que tengamos en cuenta a manera como de resaltados o de voces de alerta desde dónde se está hablando de esa cuestión, ¿sí? Porque muy seguramente van a empezar a leer muchos textos. Entonces siempre les sugiero a los estudiantes, pregúntense quién es ese autor, de dónde viene, para que puedan ir entendiendo o tener al menos un tip de lectura que implica decir, con razón este señor habla como habla de la educación o de la pedagogía de esa manera, pues precisamente porque viene de esa tradición, que no sucede frente a otras disciplinas, ¿cierto? Aunque pues, también van a encontrar debates. Por ejemplo, uno dice antropología, también lo hay, ¿cierto? Uno dice antropología y ahí mismo se imagina indígenas, ¿sí? Que es lo típico de la concepción que tenemos de antropología, que es básicamente la antropología cultural. Por ejemplo, en nuestro contexto fuertemente influenciado por una tradición antropológica anglosajona,
ha llevado a que en el discurso cotidiano, cuando hablamos de antropología, nos imaginamos a foráneos, específicamente a comunidades indígenas. Si usted habla de antropología, por ejemplo, en un contexto como el alemán, no necesariamente se está hablando de antropología cultural, sino que se está hablando de una reflexión mucho más amplia que tiene que ver con el ser humano. Entonces, la palabra antropología, en este caso pedagogía, tiene unas connotaciones específicas que obedece a unas tradiciones y que hay que tenerla en cuenta, si no uno se embolata. Termina leyendo a un alemán sobre antropología filosófica y uno dice, ve, este man tan empeliculado, pero no me aparecen los indígenas por ningún lado. ¿Sí? Pero la antropología filosófica no se ocupa específicamente, digámoslo así, de las culturas, de las etnias, sino que la antropología filosófica se ocupa de una reflexión sobre el hombre en general, es decir, tiene un carácter más filosófico, por tanto entonces no se le puede pedir o no podemos creer que no está hablando de antropología, porque no, como a la manera de los anglosajones, está hablando de comunidades indígenas. Entonces esos matices hay que tenerlos en cuenta y se vuelven mucho más cruciales en el contexto referido a la educación. Bueno. Eso hace entonces que haya muchos discursos circulando, que no prime la claridad, y no porque haya que seguir el programa cartesiano de ideas claras y distintas o el programa pospositivista de una definición formal y clara de los conceptos y de la ciencia, sino porque hay, digámoslo así, que crear ciertos consensos, si no nos entendemos. Y aquí todos estamos hablando de una manera distinta frente a ese empaque, esas gafas, ya estoy diciendo empaque, estuche y da otro, entonces no vamos a poder hacer nada, ¿cierto? Entonces es necesario pues también crear una suerte de discurso, obviamente en términos de consenso, pero abierto al debate, no quiere decir ya cerrado. Bueno. Y de nuevo esto resulta siendo problemático, particularmente en el contexto educativo, porque cuando se demerita la actividad reflexiva y de fundamentación, lo que aparece entonces es más bien como unas preocupaciones prácticas en el sentido peyorativo, y unas exigencias de tipo práctico que terminan por hacer de los profesionales que se mueven en este campo o que se van a mover los nuevos en este campo, por entenderse a sí mismos como una suerte de técnicos, que no son capaces de aportar nada, sino que están esperando algo así como un conjunto de instrucciones para poder proceder. Entonces también la idea es que no hay reivindicación de lo profesional si en principio los sujetos que se mueven en un campo específico no se asumen como profesionales. Y por eso les decía que esta es una de las peleas que hay que dar, porque históricamente los asuntos referidos a la educación y las personas preocupadas por las problemáticas educativas han sido consideradas como pseudo profesionales, como cuasi profesionales. Y yo creo que ese debate ya está superado desde hace más de 50 años en otros contextos, es decir, en el contexto, en el campo disciplinar y profesional de la pedagogía, hay expertos profesionales dedicados a problemáticas educativas que pueden hablar de tú a tú con el psicólogo, con el sociólogo, con el antropólogo, con el administrador, y proponer, sustentar, defender, argumentar sus propios puntos de vista y en caso dado asumir, digamos así, ciertas posturas que lleven a ciertos direccionamientos. Entonces yo creo que ese es digamos así, es el punto álgido, y por eso la defensa también de este campo como un campo disciplinario en términos de disciplina científica, ¿sí? Bueno, entonces desde el punto de vista político lo que encuentra uno es eso, o sea, que mientras más supeditado a las órdenes de otro esté, digámoslo así, un profesional, entre comillas profesional, pues precisamente va a ser más subordinado. ¿Y qué es lo que hacen los ministerios de educación? O sea, aparecen decretos y a los pobres maestros les toca asumir eso porque no son capaces en términos teórico-académicos de reflexionar críticamente sobre esos asuntos. Pero además porque sus propuestas, muchas de ellas no vienen fundamentadas, ¿sí? Entonces todo se queda como en la resistencia ahí, todo se irrita, se vuelve una peleita, pero rápidamente pasa. Bueno. Entonces, ¿qué entender por pedagogía? ¿Sí? ¿O qué entiendo yo por pedagogía? Pues todavía no les voy a decir.
pero sí aspiro y espero comenzar con una suerte de símil, ¿sí? Y el símil es el fútbol. Creo que por ahí nos vamos a ir entendiendo, ¿cierto? Obviamente el fútbol abarca jugar fútbol, ¿cierto? El fútbol lo han jugado desde hace mucho rato, en la imagen de abajo, ¿sí? Yo juego fútbol cuando no estoy, ¿cierto? Comiendo manteca por allá, sí. Y hay personas que se dedican a jugar fútbol, el caso de James, ¿sí? Entonces, una cosa es jugar al fútbol o jugar fútbol, ¿sí? ¿Qué características tienen todos ahí? O al menos los dos de arriba. Y es que, ¿sí? Ambos juegan fútbol, ¿sí? No podría decir que James es técnico, que el susodicho es tronco, que James de alguna manera tiene una formación técnica ligada también a una formación práctica, pero que el susodicho no tiene ni 5 de idea de fútbol, aunque patee un balón. Entonces digamos que el uno es profesional y el otro no. Y particularmente, así como jugar al fútbol tiene su historia, pues el educar tiene su historia. Y durante muchos siglos se ha educado, pero no se ha educado de una manera profesional. Es decir, no ha habido como James profesionales de la educación. Esos profesionales de la educación son relativamente recientes. Pero los seres humanos, ahí sí, a diferencia de los jugadores o del fútbol en general, los seres humanos necesitan educarse, porque de la educación depende la supervivencia de las nuevas generaciones. Entonces tampoco es tan anasí, ¿sí?, como el fútbol, sino que tiene unas raíces antropológicas mucho más fuertes el problema de la educación, y es que encontramos educación como una forma de autopreservarse de la sociedad y como una forma de ayuda, en un principio no muy claramente diferenciada como educación escolarizada, como una forma de ayuda a las nuevas generaciones. Sin educación, los seres humanos no sobreviven. Entiéndase entonces por educación acá, en un sentido amplio, el conjunto de injerencias que lleva a cabo, históricamente hablando y antropológicamente hablando, la generación adulta sobre la generación nueva. ¿Sí? Conjunto de injerencias que posteriormente, así como el fútbol y como James, se van volviendo profesionalizadas, se van volviendo racionalizadas, pero que de nuevo han existido mucho antes de. Entonces siempre hemos educado, porque de la educación depende la supervivencia de la especie. Niños sin educación sobreviven como muy buenos animalitos. ¿Sí? Y eso no me lo inventé yo, eso circula en todos los planteamientos pedagógicos, psicológicos, en otros contextos. Es decir, la educación es clave como acogida, como acompañamiento, ¿sí?, como cuidado y posteriormente como instrucción del otro. Bueno. Pero entonces nos tenemos que hacer esas preguntas, ¿sí? James tiene que saber de historia del fútbol para jugar bien. ¿Sí? Si James no sabe de qué material están hechos los guayos en pleno partido y dice, ay, jue madre, yo quiero hacer una investigación sobre el material de los guayos. Y dice, no, paren el partido, hermano, que voy a hacer una investigación. ¿Lo puede hacer? No. Sí. Que James en pleno partido puede decir, ¿sí?, quiero saber de qué material están compuestos los guayos que estoy utilizando y voy a hacer una investigación al respecto. Y dice, paremos el partido, que voy a formular un proyecto de investigación, lo voy a mandar al CODI. ¿Eso lo puede hacer? No. Está jugando el partido, ¿sí? Lo mismo pasaría con el material del balón, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, James está jugando fútbol. Hay una cosa que se denomina en este contexto el imperativo práctico, ¿sí?
El que está jugando al fútbol en ese momento está supeditado a un imperativo práctico. Imperativo práctico es que puede dejar de hacer, puede hacer o dejar de hacer. Son solo esas dos alternativas. Y si deja de hacer, se daña todo. Si James se sale del partido porque dice, no hermano, yo quiero hacer una investigación sobre los guayos, ¿sí? Hasta ahí llegó su actividad. Los educadores, los prácticos, están sometidos permanentemente a imperativos de tipo práctico. Y lo he dicho en muchos otros escenarios. Usted no puede llegar en un momento X y en un contexto escolar ver a dos muchachitos agarrados del pelo, ¿sí? Y decir, ve, qué tan interesante eso parece un problema de indisciplina. Ve, voy a investigar y me voy a poner a leer un poquitico sobre la indisciplina en clase. Y ya el uno está casi que desangrado. Y no, usted está en clave del imperativo práctico obligado a resolver ese problema. Entonces lo separa. Y lo separa de un garrotazo o lo separa con amor, es decir, lo separa con base en lo que sabe. Y lo que sabe, digámoslo así, en términos interiorizados, implícitos, pero no con base en lo que no sabe. Entonces, se actúa con base en lo que uno sabe o cree saber, no con base en lo que no se sabe. Y separa a los muchachitos. Ya el problema de investigación vendrá después, ¿sí? Entonces, imperativos de tipo práctico. De nuevo con James. James no dice, ve, ¿será que le voy a dar el balón así, así? Y entonces dice, no, espérate que voy a practicar el pleno partido, define, ¿cierto? Por eso no hay pregunta más estúpida que cómo hizo el gol, ¿cierto? Bueno. Pero cuando uno habla de fútbol, ¿sí? Hay otros personajes. Reconocen obviamente a el malaclase y peleador Mourinho, ¿sí? Mentira, estos también son peleadores, ya se me olvidó. El que fue seleccionador de Colombia, está Reinaldo Rueda y está Parreira, ¿sí? Todos ellos son o han sido entrenadores y nunca han jugado un partido de fútbol profesional. O sea, a diferencia de James, no han jugado fútbol. Y son entrenadores exitosos. Parreira creo que tiene 6 títulos y obviamente sabemos la historia de Mourinho. ¿Sí? Bueno. Pregunta. Pues, ¿tiene uno que haber jugado fútbol para uno ser un buen entrenador? ¿Pueden ellos saber y saber de entrenamiento y con ello volverse o llegar a ser buenos jugadores como James? O sea, puede Mourinho ponerse a leer de fútbol y a saber de la historia del fútbol y en un momento dado, a partir de esa lectura, decir, estoy jugando como James. O puede uno leer todos los libros conocidos sobre natación y tirarse a la piscina y nadar. No. ¿Sí? Sin embargo, ambos tienen que ver con el fútbol. ¿Vamos bien? Pero también hay otros, ¿sí? Más odiados, ¿sí? Que ni fu ni fa, ni han jugado a fútbol, ni son técnicos, pero que hablan de fútbol como expertos, ¿sí? Peláez conoce de fútbol, el otro también, así lo odiamos mucho, pero saben bastante de historia del fútbol, pues yo he escuchado comentarios, particularmente Peláez, de normativas, de historia, inclusive de características ya técnicas, cosas de esas, ¿sí? Estadísticas, bueno, es decir, son expertos en fútbol, saben de fútbol. De nuevo, las mismas preguntas, ¿sí? ¿Puede uno ser experto en fútbol sin jugar fútbol? Bueno, muy bien. Por tanto, la idea aquí es que el fútbol es más que jugar fútbol. ¿Sí? Cuando uno habla del fútbol, que abarca comentaristas, investigadores, entrenadores y obviamente a los futbolistas. ¿Sí?
Pero el hecho de que uno sea un muy buen futbolista no es garantía de que va a ser un muy buen técnico o un muy buen comentarista, como un parcito que hay ahora, ¿sí? O sea, Víctor Hugo es pésimo, pues, mal hablado y todo, de la familia nuestra, el Cisben, entonces, bueno, y no digo el otro señor, pues, que del Mondragón, pues, ¿sí? Entonces son muy malos comentaristas, a mi modo de ver, obviamente, sí, pero fueron muy buenos futbolistas. Entonces, por más fútbol que usted juegue, no por ello se va a volver técnico, mejor técnico, y por muy buen técnico que usted sea, no se va a volver un muy buen futbolista. No obstante, ambos tienen que ver con el fútbol. Lo mismo sucede entonces cuando hablamos de pedagogía y hablamos de pedagogía como un campo profesional y disciplinar. ¿Sí? Dentro de ese campo profesional y disciplinar hay personas que se dedican a hacer investigaciones, a reflexionar, a volverse expertos en evaluación, a volverse expertos tácticos en el diseño de programas, en el diseño de estrategias didácticas, a volverse expertos en política, ¿sí? Como dice ahí entonces, saben de educación, son expertos en educación, ¿sí? Les pagan inclusive por, en este caso específico, por saber de educación, como a ellos les pagan por saber de fútbol, ¿sí? Y puede que sean buenos docentes, puede, pero eso no resulta de lo otro. Del hecho de que hagan mucha investigación, del hecho de que hagan muchas reflexiones, del hecho de que sean expertos en evaluación, no se deriva, ¿sí? No, el resultado no es que se vuelvan mejores docentes, ¿sí? Como lo he dicho en otros contextos. O sea, un chofer de circular puede tener 3 doctorados en mecánica, pero seguir siendo el guache conductor de circular. Ustedes saben, bueno, los de Robledo son peores. ¿Sí? O sea, el hecho de ser expertos no los hace mejores desde el punto de vista práctico en términos de docencia. Y vuelvo y repito, puede que tengan miles de investigaciones, pero eso no va a repercutir per se en el mejoramiento de sus prácticas docentes. Como no va a repercutir en que se vuelvan mejores futbolistas estos señores si saben mucho de fútbol. O sea, nunca van a llegar, ¿sí? Como si hubiera algo así como una fuente de la eterna juventud, y entonces mientras más leo de fútbol, más me voy pareciendo a James, ¿sí? No. Pero de igual manera, ¿sí? O sea, los educadores, los enseñantes en un sentido práctico, ¿sí? Saben educar, saben enseñar, es decir, están estrechamente ligados con lo que se denomina un saber profesional, ¿sí? Que está muchas veces atravesado por elementos de la ciencia, científicos, pero que no se reduce a un saber disciplinario, a un saber científico, ¿sí? Sino que también abarca elementos biográficos, también abarca elementos experienciales, es decir, ese buen educador es porque tiene algo así como muchas millas. Ese buen jugador de fútbol tiene muchas millas jugando y le permite a la hora y en términos prácticos dada tomar decisiones prácticas específicas o simplemente jugar a partir de un saber que interiorizado, ¿sí? Es decir, decidir sobre la base de lo que sabe o cree saber, pero no sobre la base de lo que no sabe. Los que se mueven en el ámbito investigativo toman decisiones en sus dinámicas investigativas sobre la base de lo que no saben. Por eso formulan proyectos de investigación. Yo no sé cómo era la infancia en el medioevo, cómo era tratada. Entonces voy a hacer una investigación que está soportada en lo que no sé. ¿Sí? Un educador, vuelvo y repito, en su sentido amplio, no puede decir, ve, esto no lo sé, lo voy a investigar. No, tiene que solucionar el problema. Y si no lo soluciona, vuelvo al caso, esos muchachitos se matan. Y lo soluciona, vuelvo y repito, con base en lo que sabe o lo que por allá interiormente funciona, pongámosle inconsciente o inconsciente práctico, como lo quieran denominar, y es algo así, le circula en la cabeza, aunque le cueste mucho hacerlo reflexivo, y es que a él cuando está en una situación de conflicto, pues el papá llegaba y le pegaba, ¿sí? Entonces él como que de alguna manera también hay que pegarle, digámoslo así, decide
aunque no de una manera consciente, que hay que pegarle a esos muchachitos. O puede asumir una postura más reflexiva gracias a ciertos aportes que vienen marcando su manera de proceder y pueda tomar una decisión más calmada sobre la base de lo que sabe y es, leyó a Piaget y Piaget quería mucho a los muchachitos, entonces separémoslos con amor. Estoy hablando pues caspa. Entonces puede que tome decisiones entre comillas más ilustradas, ¿sí? Pero no es porque basado en Piaget le dijo, no hermano, en una disciplina seleccione el problema, solucione el problema así. O sea, los aportes de Piaget, los aportes de los expertos, en sentido estricto, no sirven para resolver los problemas de la práctica. Los problemas de la práctica los resuelven las personas in situ sobre la base de decisiones específicas, ¿sí? Y obviamente mientras más capacidad de reflexividad haya, pero no quiere decir que el saber científico per se sea un saber solucionador de la práctica, ¿sí? Usted puede que esté dormido, sean las 6 de la mañana, suena el despertador y ¿será que voy a ir a esa conferencia de pedagogía? O sigo durmiendo. Y entonces puede que haga un repaso sobre la responsabilidad del ser humano pero oiga, la mierda, sigo durmiendo. ¿Sí? Entonces toma decisiones y puede que tenga en la cabeza todo un montón de discursos acerca de, ¿sí? Pero es usted in situ tomando decisiones. Y esa es la característica de los profesionales, ¿sí? Que precisamente el saber profesional es un saber que se mezcla de muchos otros elementos y ahí es donde resulta también la competencia profesional. Vuelvo y repito entonces, un profesional no es buen profesional porque tenga innumerables conocimientos provistos por la ciencia, sino porque además de esos conocimientos también tiene un saber experiencial, profesional, biográfico, situacional que le permite tomar decisiones, ese no fui yo, que le permite tomar decisiones a la hora de resolver problemas in situ. Bueno. Entonces, de nuevo, a estos educadores, a estos jugadores de fútbol, les pagan por jugar fútbol. A James no le pagan porque haga comentarios, moriría, ¿cierto? Y de hecho los poquitos que hace los hace mal, pues termina no por su problema y no por el comentario en términos de contenido fregándose. Entonces mejor que callado. Eso sí, juega muy bien fútbol. Entonces puede que hagan investigación, pero eso no es el resultado de la actividad inmediata, ¿sí? O sea, del hecho de que juegue fútbol no van a resultar conocimientos en términos académicos, científicos, ¿sí? Puede que sí haya una experiencia acumulada, pero no necesariamente esa experiencia acumulada James la verbaliza como le toca a uno verbalizar en un artículo científico los resultados de unos conocimientos, utilizando no la jerga NEA que uno utiliza en el barrio, sino una jerga especializada, ¿sí? Bueno. Características entonces de esos campos de ese campo profesional y disciplinar de la pedagogía, que así como el fútbol es más que jugar al fútbol. Entonces hay jugadores de fútbol, hay entrenadores, comentaristas, investigadores, personas que se dedican a ver cómo le ponen los taches a los guayos para que agarren más, pero que permitan mayor velocidad, es decir, expertos en asuntos referidos al fútbol, que no necesariamente juegan fútbol, y que todo eso constituye un campo. Campo profesional y disciplinar de la pedagogía, de manera semejante, es un campo en donde conviven profesionales académicos, profesionales prácticos, no obstante, los unos no se reducen a los otros. Y del mismo modo y en el sentido contrario, ¿cierto? Los otros tampoco se reducen a los unos, ¿sí? Es decir, hay educadores, muy buenos educadores, pero no por eso son muy buenos científicos. Hay muy buenos científicos, pero no por eso son muy buenos educadores, ¿sí? Y la idea no es que el uno se convierta en el otro, sino que precisamente antes que romper con eso, antes que pretender, como lo han hecho muchos pedagogos desde el siglo XVIII, por resolver el problema de la teoría y la praxis, por resolver el problema de la ciencia y lo profesional práctico, lo que habría que hacer es, en términos personales, pues desarrollar una concepción precisamente diferenciada. O sea, hasta el día de hoy las luchas son por volver en un uno, tanto el problema de la teoría y las prácticas, tanto el problema de la profesionalidad científica como la profesionalidad práctica.
La idea mía, siguiendo a un señor Oelkers, es que antes que tratar de unir, lo que hay es que desarrollar una concepción diferenciada. Es decir, un campo como el pedagógico, que es profesional y disciplinar a la vez, es como si uno tuviese en un envase agua y aceite. Están juntos pero no revueltos. Y hay que reconocerlo así. O sea, es vano todo intento de volver agua a aceite o de volver aceite a agua. No se van a mezclar nunca. Es vano todo intento de creer que todo educador tiene que volverse en un investigador. Y es vano todo intento de creer que todo investigador se tiene que volver un muy buen docente. ¿Sí? Puede que los haya. ¿Sí? Puede. Pero no es obligación de su situación in situ ser eso. ¿Sí? Puede que haya muy bueno. De hecho, ese es uno de los grandes problemas que vamos a tener hoy en día gracias a las cagadas de Gina Parodi. Y es que cree que un profesional en el contexto universitario tiene que haber pasado por una docencia directa en las escuelas. O sea, está enredada esa persona y todos sus asesores en una concepción de lo pedagógico. O sea, puede que tengan 1000 años de experiencia docente, eso no los va a hacer buenos profesionales universitarios. Y esa es una de las características de la universidad y por eso nosotros, como campos profesionales y disciplinares, necesitamos estar de la mano de lo que se denominan los espacios de práctica, o los campos prácticos, o las escuelas experimentales, o los lugares de práctica, ¿sí? Porque yo les puedo soltar a ustedes el cañazo sobre la natación, ¿sí? Y van y se tiran a la piscina y se ahogan. Entonces necesitamos el cañazo elaborado sobre la natación, pero necesitamos piscinas, para que uno se vaya a ir metiendo y le vaya cogiendo confianza al agua, ¿sí? Pero de nuevo, el hecho de que yo sepa nadar, ustedes lo encuentran en Confama, en el Parque de las Aguas, ¿cierto? Que encuentra uno de esos salvajes que se tiran por esos trampolines y tiran esa brazada así y cortan cabezas. Es decir, lo ve un técnico en natación y dice, uy, qué peligro, ¿cierto? O sea, puros capax. Bueno, a este no les tocó. O sea, charquero, pues, ¿cierto? No. Bueno, entonces, ¿en qué iba? Me perdí ya. Entonces, que son como el agua y el aceite, no se juntan, pero digamos que hay que reconocerlos en esa división. Precisamente uno de los efectos perversos de creer que se pueden diluir es lo que nos vamos a encontrar ahora con toda esta propuesta de renovación de las licenciaturas, en donde vuelvo y repito, pues no sé si ya esté funcionando, si ya sea efectiva, la idea de que todo profesional que se desenvuelva en una facultad de educación tiene que haber pasado por un tiempo de experiencia docente en un contexto escolar. Eso no va a ayudar a nada. Pero además otra vez porque la lógica de las dinámicas universitarias es la investigación. O sea, en la universidad se produce conocimiento, se investiga. Y el conocimiento como tiene que ser difundido, pues eso no es para uno solo, sino que uno tiene que dar conferencias, uno tiene que escribir artículos. Entonces la segunda gran función de la universidad es difundir ese conocimiento y formar nuevos cuadros. Entonces por eso aparece la docencia, porque necesitamos más expertos en pedagogía, ¿sí? Que seamos capaces de consolidar este campo disciplinario, ¿sí? Y profesional y hablar de tú a tú en la sociedad y permitir entonces que nuestras posturas se posicionen y que permitan dar una visión distinta de lo pedagógico. Entonces claro, la universidad produce investigación, pero también la difunde, la hace explícita y para ello en esa lógica también forma a las nuevas personas. Entonces por eso uno hace pregrados. Y por eso hace posgrados, porque pues uno no escribe un artículo para que lo lea uno la abuelita, para leerlo uno 3 veces. Uno lo escribe es para decir cuáles son sus resultados de investigación, cuál es su posición frente al mundo, qué ha encontrado en términos de soluciones o de posturas frente a ciertos asuntos, en este caso educativos, y los difunde, los debate. Entonces necesita una comunidad de investigadores que permita discutir esos aportes, ¿sí? De nuevo entonces la universidad hace eso, pero en muchos casos, como en el nuestro, también hay una fuerte influencia de lo profesional práctico. Por tanto, entonces no nos podemos quedar solo con la producción de conocimiento, sino que tenemos que tener otros espacios donde también se desarrollen unas competencias profesionales desde el punto de vista práctico. Pero aquí no las ofrecemos. Por allá, a mí me tocó, yo soy licenciado en inglés y español, al final de mi carrera había una suerte pues como de clases en términos de simulación, eso lo llaman microprácticas, microteachings en inglés. Entonces lo ponían a uno a simular una clase, ¿cierto?
Entonces le decían, no, tiene 5 minuticos y va a dar una clase sobre el verbo to be y se la va a enseñar a esto, pero una suerte de simulación. Pero digamos que ese no es el mundo real pues de los criminalcitos estos de 10 años que encuentra uno en un colegio de esos. Ese es otro mundo, ¿sí? Entonces necesitamos obviamente ese mundo práctico y eso no lo ofrece, vuelvo y repito, la universidad. La universidad ofrece en su sentido amplio una fundamentación teórica, un ejercicio de producción de conocimiento que le permita a las personas de una manera un poco más ilustrada tomar, entre comillas, mejores decisiones. Y tomar mejores decisiones, de nuevo, sobre la base de lo que saben, en este caso, de unos saberes académicos, disciplinares, y no sobre los saberes cotidianos. Que cuando esté en la situación inmediata con los muchachitos agarrados del pelo, pues no vaya a coger el brazo y diga, a mí me pegaron, entonces yo pego, sino que diga, ve, verdad que Piaget, y yo vi unas teorías de la resolución de conflictos, planteaba que los muchachitos hay que separarlos y ponerlos a dialogar y a que se den la mano. Entonces uno actúa con base en esos saberes que se han logrado, por ejemplo, en la academia, ¿sí? Y que le ayudan a uno a tomar, entre comillas, mejores decisiones. Un profesional, en este caso un profesional práctico, ¿sí? Frente al empírico, ¿sí? Es capaz de tomar decisiones más ilustradas sobre la base de la producción de una serie de conocimientos. No obstante, como cualquier otro educador, como cualquier otro tronco de fútbol, puede jugar fútbol, es decir, puede educar. La mamá de uno educa, pero no necesariamente es una profesional en educación. Y sus conocimientos no necesariamente están fundamentados en un campo disciplinario como sería la pedagogía, sino que están fundamentados en lo cotidiano, ¿sí? La costumbre, y cree que como la costumbre lo dice hay que seguir procediendo de esa manera, ¿sí? Y educa, ¿sí? De hecho uno como a los 3 años ya empieza a educar como en control en semiautomático. Han visto muchos de los profesores que otra vez lo mismo. Bueno, ¿por qué? Porque eso se ha interiorizado. Vuelvo y repito entonces, uno de los grandes problemas que tenemos aquí es que permanentemente hay un intento de resolver el problema, la cuestión de lo profesional y lo disciplinar. A mí personalmente me parece que es inútil, ¿cierto? El agua y el aceite no se juntan y más bien habría que mantenerlos diferenciados, es decir, tienen su lógica distinta. Ambos son necesarios, ¿sí? Y de nuevo, como dijimos ahorita, si el fútbol es más que jugar al fútbol, en esta lógica podríamos plantear que la pedagogía o lo que entendemos por lo pedagógico es más que educar y enseñar. Y obviamente la educación como praxis es mucho más antigua que la consolidación de eso que denominamos el campo pedagógico o la pedagogía como disciplina profesional y disciplinar. Bueno, yo ya llevo todo esto y no he empezado. En esa perspectiva, en esa lógica, entonces, quienes nos movemos en este campo, diría yo, nos preocupamos por asuntos educativos, ¿sí? Asuntos educativos, cualesquiera ellos sean, quien quiera los lleve a cabo. Es un pedagogo preocupado por la educación, no establece distinciones entre si es una educación escolarizada o si es una educación familiar. De hecho, la idea del pregrado en pedagogía, muchachos y muchachas, es precisamente mostrar que las problemáticas educativas, y menos hoy en día, están circunscritas al aula escolar, ¿sí? Que un pedagogo como profesional puede estar en capacidad de investigar o, si profundizan en sus aspectos de tipo práctico profesional, interactuar, ¿sí? En contextos educativos no escolarizados. Pero además porque estamos en una sociedad en donde la función educativa se vuelve parte cada vez más de distintos ámbitos sociales. Se educa obviamente en la escuela, pero la escuela no ha existido siempre. Mucho antes de la escuela hubo y sigue habiendo educación familiar. Sigue habiendo educación entre pares. Y hoy en día hay educación en los centros comerciales, hay educación en los centros deportivos, hay educación en un montón de espacios que otrora no eran considerados como educativos. En los museos, en las empresas, etcétera, etcétera. Por tanto, entonces, si hay esa educación, si allá se está jugando al fútbol,
Entonces necesitamos formar expertos, técnicos, comentaristas que sean capaces de indagar sobre cómo se está jugando el fútbol, sobre cómo se está educando en esas empresas, en esos museos. Y esa es la idea con el pedagogo. Vuelvo y repito entonces, la idea aquí de hablar de un campo profesional y disciplinar de la pedagogía que se ocupa de pensar la educación, supone entonces que esa educación no es solo educación escolarizada. Y supone también que vamos a entender por pedagógico no el enseñar bien, no el ser divertido, no el poner ejemplos charros o chistosos, sino que vamos a entender por pedagogía un subcampo dentro de las ciencias sociales y humanas que particularmente se preocupa de cuestiones educativas, no de una manera exclusiva, porque uno no puede plantear hoy en día que hay unos campos específicos de unas disciplinas, pero que sí, digámoslo así, construye, como dicen los alemanes, una Gegenstandsbereich, algo así como un ámbito de estudio especificado, ¿sí? Un ámbito de estudio, la educación, que sería distinta del ámbito de estudio de la psique humana, del que se ocuparía el psicólogo, y de un ámbito específico de estudio, como sería la sociedad, del que se ocuparía el sociólogo. Pues a pesar de que el sociólogo puede hablar de educación, el psicólogo de educación, pues digamos que hay hoy en día suficientes profesionales que se ocupan entonces de estos asuntos educativos y que desde el punto de vista profesional y disciplinar se diferencian de otros. Y para eso se forman en las universidades, para eso hacen posgrados, doctorados, maestrías, pregrados, ¿sí? Entonces yo entiendo la pedagogía como una disciplina dentro de las ciencias sociales y humanas, con sus características específicas, y particularmente esa disciplina se ocupa de estudiar el fenómeno educativo y formativo. Se carga de educar todos aquellos elementos que están relacionados con la educación y la formación humana. Bueno, ¿que cuándo surge esa reflexión pedagógica? Pues esa reflexión pedagógica se puede datar en términos históricos, quizá no de una manera muy precisa, sino más hipotética, con el surgimiento de la modernidad. Que antes había educación, sí. Que antes había una suerte de reflexiones sobre esa educación, sí, pero propiamente no se había consolidado, como si en la modernidad, una reflexión más rigurosa, sistemática, juiciosa sobre la educación. Yo soy de la idea entonces de que la pedagogía es una disciplina moderna. Así Aristóteles, Platón y los egipcios se hayan preocupado por la educación. Y esa disciplina moderna tiene que ver con unos elementos de tipo social, históricos sociales, que básicamente se entienden como un proceso de diferenciación funcional de las sociedades y desde el punto de vista de una teoría de la racionalización, como unos procesos, unas dinámicas de racionalización de la sociedad. Es decir, hay una, como lo diría Max Weber, un desencantamiento del mundo, ¿sí? Hay una ruptura frente a esas formas tradicionales ancladas a la costumbre, a la tradición, al legado de los ancianos, y se empieza a proponer una mirada más racional, que no racionalista instrumental, sino racional. Es decir, de esto podemos dar cuenta, a esto le podemos dar una fundamentación, a esto le vamos a poder dar una legitimación. Se va consolidando una forma de ver el mundo, de pensarlo, de entenderlo, de cuestionarlo, más en términos racionales. Entonces básicamente tiene que ver con eso, con un desencantamiento del mundo que lleva en esa lógica de la racionalización a una ruptura con las formas de creencia básicas tradicionales y al establecimiento de una forma de ver racional el mundo en la que estamos hoy en día. Y por más teórico críticos que seamos y por más defensores del inconsciente que seamos, escribimos de una manera racional. Es esa racionalidad, no la instrumental, una racionalidad en sentido amplio en la que estamos y que precisamente es la que en términos sociales nos ayuda a repensar ese fenómeno educativo ya como un asunto no ligado a la costumbre, ¿sí? Sino como un asunto del que se puede dar cuenta, del que se puede hablar de manera racional. Entonces, característica de estas sociedades modernas, ¿sí? Es que rompen con la tradición. ¿Qué quiere decir romper con la tradición?
Sociedades tradicionales, hay un mito fundacional, ¿sí? Que más o menos explica el surgimiento del mundo y de esa sociedad sobre la base de un relato, ¿sí? Que permite inteligibilidad, pero supongamos, siempre lo doy como ejemplo, que ese mito fundacional dice, bueno, y el río pasó por aquí porque dividió el mundo entre los que éramos de aquí y los del lado de allá. ¿Sí? Pero además, y se le ocurrió quién sabe a quién por allá, pues dale tabla a las mujeres. Entonces el mito fundacional también dice que a las mujeres hay que darles tabla cuando uno se levanta. ¿Sí? Entonces se mantiene la tradición y uno dice, no, ¿y por qué va a dar tabla? Ah, mismo lo decapitan a uno, lo echan, ¿cierto? Porque el mito no se cuestiona. Si el mito dice que hay que darle tabla a la mujer, dele. Entonces, este tipo de sociedades tradicionales, funcionan en la lógica del pasado, de que todo pasado fue mejor y de que el pasado ofrece las reglas de comportamiento para el presente. Por tanto, entonces uno lee los mitos, lee las historias y con base en ellas toma decisiones aquí y ahora. Si por allá entonces el chamán, el viejo dice, no, el mito dice que hay que pegarle a las mujeres, entonces uno le pega. ¿Sí? Las sociedades desencantadas dicen, ni mierda, ¿sí? Porque hay que darle tabla a las mujeres, pero además porque hay que darle tabla a las mujeres y eso hace parte de las costumbres sociales. No, tenemos que, digámoslo así, explicar ese fenómeno de una manera más racional, ¿sí? No sobre la base de la creencia, ¿sí? Posiblemente pues resulten explicaciones, nos pueden decir, no, eso hace parte de los culturalistas, digan, no, eso hace parte de las manifestaciones de amor. Entonces en esa sociedad pues el amor se manifiesta a punta de tabla, ¿sí? Que entiende el asunto así, pero trata de dar una explicación racional. Si son críticos obviamente tratan de transformar esas prácticas. Lo que les quiero decir entonces es que en las sociedades de este tipo ya uno no se traga el cuento, ya uno espera explicaciones y explicaciones argumentadas, racionales. Por eso les decía, si a mí me dicen pedagogía del amor, yo les digo, a ver, explíqueme eso, deme razones, convénzame. Y característico de la ciencia es eso, que descansa sobre el convencimiento de la mayoría. Uno escucha y dice, este sí argumenta de una manera racional, este es un casposo. ¿Sí? Entonces se rompe con el legado de la costumbre y eso tiene un efecto interesante para el contexto nuestro y es que se divide teoría de praxis. Antes se jugaba al fútbol con base en la tradición. Ya ahora se empieza a jugar el fútbol, no necesariamente porque los viejos hayan jugado así, sino porque hay unos conocimientos técnicos que le dicen a uno, péguele al balón de ese lado por este otro, ¿sí? Pero ya uno no se traga el cuento de que tiene que seguir haciendo lo que está haciendo, porque así se decía, sino que hace lo que hace sobre la base de una mayor ilustración, precisamente una mayor ilustración racional que implica investigación, reflexión, todo el conjunto de actividades de las disciplinas modernas. Les decía entonces que eso tiene un efecto bueno y malo para el contexto nuestro, que es esa división hasta el día de hoy entre teoría y praxis. Es que usted habla muy bonito, pero vea a esos muchachitos ahí matándose en clase, ¿sí? Es que ese discurso tan elevado, de nuevo, eso no le va a ayudar a resolver los problemas prácticos. De pronto le ayuda a iluminar su toma de decisiones, pero es usted, sobre la base de un conocimiento profesional amplio, el que toma buenas o malas decisiones. ¿Sí? Entonces, la teoría ilumina las prácticas, ayuda a tomar mejores decisiones, pero no las toma. La teoría, en este caso, que produce la pedagogía como disciplina, no es un conjunto de orientaciones normativas sobre cómo tomar decisiones a la hora práctica. No es un manual, no es un recetario. Ayuda a que ese saber profesional se vuelva mucho más complejo. Entonces tenemos que aparece esta división, ¿sí?, que es muy complicada, de nuevo no solo porque la praxis sea solo práctica, en las prácticas también hay una producción de saber profesional, ¿sí?, pero que no se reduce. O sea, el maestro de 10 años tiene obviamente una experiencia ganada con sus 10 años, pero no necesariamente esa experiencia ganada se puede articular de una manera científica. Entonces para eso tiene que entrar en la jerga científica y proponerlo, hacerlo explícito.
De nuevo, no porque James juegue mucho fútbol se va a volver experto comentarista en fútbol, ¿sí? Sino que son lógicas distintas que conviven en este campo. Y bueno, entonces, ¿qué hace que eso que estaba tan sobreentendido, que es la educación, dejara de ser tan sobreentendido? ¿Qué fue lo que pasó en términos de un relato pues medio caricaturesco? Porque eso habría que rastrearlo pues más en detalle, un historiador me pegaría en estos momentos, pero ¿qué es lo que uno puede plantear en términos amplios? Vuelvo y repito, se daba tabla porque el mito fundacional así lo hacía y todos estamos acostumbrados a dar tabla. Se educaba de esa manera, de una manera ritualística, de una manera anclada al tabú, ¿sí? Porque así se había hecho siempre. Así como hace la mamá, o sea, la mamá de uno cree que sabe cuándo. Llega un momento en términos de desencantamiento social del mundo, cuando se empiezan a exigir, ¿sí? Respuestas de tipo más racional, entonces respuestas de tipo más racional que tienen que ver con este tipo de preguntas. ¿Por qué vamos a seguir haciendo eso? ¿Por qué vamos a seguir enseñando matemáticas y no física? ¿Por qué? Ya uno no dice, porque sí, o porque el mito dice, no, es que la física es mejor que la matemática. Deme explicaciones. Y más deme explicaciones usted que es experto en didáctica de la matemática o de la física. Pero ya no es un asunto que se da por sentado. O sea, necesito de personas expertas que me expliquen por qué es mejor o es mejor para la vida enseñar matemáticas y no física. Entonces esto nos pone en unos debates, ya no cualquiera habla de eso. Mi abuelita se atraganta cuando dice, bueno, ¿y por qué es mejor la matemática que la física? Pero un experto en didáctica sí debe estar en condiciones de hablar eso. Entonces el pedagogo empieza a preguntarse, bueno, ¿cuál es la mejor forma de vida que le vamos a ofrecer a las nuevas generaciones? ¿Por qué esa? De nuevo, no es porque sí. ¿Cuáles son sus razones? Es que yo considero que un sujeto le va a ver bien en la vida si sabe matemáticas. En cambio, si sabe solo de física, le va como a los perros en misa. Entonces eso se debate. Y si no está claro, hacemos investigaciones. ¿Sí? ¿Cuántos se formaron en matemática y son felices? ¿Y cuántos se formaron en física y no son felices? Y decimos, vea, estudios recientes muestran que todos los que se forman en matemáticas son personas tristes. Entonces tomamos decisiones. No, hay que apuntarle más a esto. ¿Sí? Pero no es un asunto que se da por sobreentendido. ¿Cuál es la forma de vida que le vamos a ofrecer a las nuevas generaciones? La que consideramos buena, la que consideramos deseable, digna de ser vivida. Entonces eso nos pone en unos debates típicos de la pedagogía, que son los debates acerca de los fines de la educación. ¿Sí? Pero también están las preguntas por los contenidos. ¿Sí? Esa forma de vida también ligada a unos contenidos. Entonces ahí aparecen las didácticas o expertos en saberes específicos. Unos un poco más instrumentales, obnubilados por la disciplina misma, otros con unas perspectivas un poco más históricas que entienden que esa disciplina hace parte de una configuración social histórica y que se ha vuelto un discurso hegemónico no, y que por tanto entonces se considera como importante precisamente en esa lógica histórica y social. Entonces, en sociedades actuales donde ese desencantamiento del mundo no solo sigue siendo la apuesta por un sujeto racional pensante, sino por un sujeto racional instrumental, ¿sí? Que actúa de conformidad con una racionalidad afines, pues obviamente todo aquello que promueva ese tipo de racionalidad es lo que es bienvenido. Entonces no es gratuito, por ejemplo, que en la escuela cada vez más se privilegien cierto tipo de contenidos, matemática, química, ¿sí? Y no otros. Las artes van en vía de desaparición. ¿Por qué? Porque necesitamos ahora es una suerte de personas que sean capaces de contar, de medio escribir, para que ingresen en el mundo laboral como bobos y sigan produciendo en esta sociedad capitalista. Si de pronto uno dijera vamos a trabajar más con el arte o vamos a trabajar en una perspectiva de la matemática crítica, mostrando que la matemática obedece a esto, quizás la apuesta ahí es otra. Entonces somos nosotros los que no podemos dar por sobreentendido, por sentado, ese saber matemático, ese saber didáctico matemático, esos fines de la educación y los que los tenemos que debatir. O sea, solo con esas dos preguntas ya uno dice, no, y no podemos seguir educando como estamos educando.
a esto hay que echarle un buen ratico de pensamiento, hay que pensarlo bastante tiempo. ¿Con qué medios? ¿Sí? ¿Bajo qué condiciones? O sea, no es lo mismo, ¿sí?, enseñar matemática a un grupo de niños de un contexto rural, con base en un sistema software, no sé, estoy inventando, ¿cierto?, en donde no hay computadores, a enseñarle a un grupo de niños que desde que nacieron tienen computador, los papás les han enseñado la matemática, entonces, ¿bajo qué condiciones es posible llevar a cabo la educación? Eso no lo podemos dar por presupuestado, eso lo tenemos que reflexionar. Es parte de la experticia nuestra, es ser capaces de indagar y de dar cuenta y de pensar esos contextos en el marco de los cuales se lleva a cabo la educación. ¿En qué lugares? A propósito de ustedes, es decir, ya no en la escuela, de hecho los que se mueven en el ámbito de la tecnología pues ya están planteando que hay un aprendizaje permanente y que no se da precisamente en el contexto del aula, ¿sí? Lo llaman algo así como educación expandida, ¿sí? Y entonces uno está hablando aquí, consulta en el celular a ver si uno está hablando caspa o no, corroborando si uno dice mentiras, es decir, ya hay otras formas de relacionarse con el saber que no implican una persona aburridora aquí hablando por un micrófono 2 horas. Entonces también hay que pensar esas otras formas de educación, ¿sí? Preguntas como estas, si ustedes se las hacen a cualquier práctica educativa, ¿sí?, hacen que esa práctica educativa caiga bajo un cuestionamiento en donde ya usted dice, bueno, de esto no lo sé, ve, yo sobre esto no tengo claridad, ve, la manera en que esta persona procede no está fundamentada, ve, esto es medio raro, es decir, se empieza a cuestionar, se empieza a socavar el suelo de la costumbre, ¿sí?, y se empieza a exigir una explicación racional, una legitimación racional de esa práctica y de lo que sucede allí. Cuando eso empieza a suceder, modernidad, cuando empiezan a surgir esos grandes interrogantes, entonces se va consolidando un ámbito de reflexión, un espacio de reflexión, unos empeliculados pensando ese asunto que llevan a la consolidación de eso que estoy denominando aquí el campo disciplinar de la pedagogía. De nuevo entonces, la educación ha existido desde hace mucho antes, la pedagogía existe desde hace muy poco, y la pedagogía entendida como reflexión sobre la educación es el resultado de unas dinámicas modernas, ¿sí?, como disciplina científica, ¿sí? Puede que haya otras reflexiones manifestadas en los mitos y todo ese tipo de cosas, pero como disciplina científica, digámoslo así, es el resultado de la modernidad. Bueno. Eso tiene que ver con lo que Max Weber denomina el desencantamiento del mundo. Él dice, se rompe con el eterno ayer de la costumbre consagrada por su inmemorial validez y por la consuetudinaria orientación de los hombres hacia su respeto, ¿sí? Entonces ya dejamos de tragarnos el cuento de los ancianos, de los mitos, y exigimos explicaciones de otro tipo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que esa pedagogía, ese montón de empeliculados en pedagogía se van constituyendo como un campo específico que no necesariamente son los prácticos, no son los jugadores de fútbol, sino que son unos sujetos distanciados que ven jugar el fútbol y reflexionan sobre ese jugar el fútbol. Lo investigan, se preguntan sobre qué materiales tienen los guayos, se preguntan por las formas estratégicas más eficaces para producir goles, etcétera, etcétera. Es decir, ven los toros desde la muralla o desde afuera. Eso implica entonces que la pedagogía, como cualquier otra disciplina científica, es una observación de segundo orden. Es una observación distanciada. Y precisamente en ese ejercicio de distanciamiento, eso primero se convierte en un ámbito objetual, ¿sí? ¿Qué quiere decir observación de segundo orden? Y eso es una característica de las ciencias sociales y humanas. Los científicos sociales son algo así como juez y parte de, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando aquí en español, pero un lingüista, además de hablar español, un lingüista pues paisa, además de hablar español, tiene que tener la capacidad de distanciarse frente a esa lengua y mirarla ya en términos más estructurales, por ejemplo, más distanciados. Nosotros hemos padecido la educación en la casa, en la familia, en la escuela, pero como expertos también tenemos que ser capaces de tomar distancia frente a eso y mirar
mirarla ya como un objeto de indagación. Entonces la pedagogía como disciplina es fundamentalmente una observación de segundo orden con respecto a unas formas de primer orden que serían las prácticas y los saberes que ya tienen aparejadas. Ese campo entonces, que es como un envase con agua y aceite, tiene esos elementos, vuelvo y repito, antes que tratar de juntar las bolitas de agua y aceite, lo que se trataría de reconocerlas en sus dinámicas. Entonces hay unas dinámicas de disciplinarización. ¿Qué quiere decir dinámicas de disciplinarización? Dentro del campo profesional disciplinar y profesional de la pedagogía, hay personas que hacen investigación, producen conocimientos prácticos, producen conocimientos más teóricos, desarrollan conceptualizaciones, hacen ejercicios de autofundamentación del propio campo, es decir, producen saber. Y generalmente se mueven en el contexto universitario. ¿Sí? De nuevo, eso no los hace mejores docentes. Pero también hay un ámbito profesional, el de los prácticos, el de los educadores de las escuelas, el de los educadores de los preescolares, el de los educadores en las empresas, en el ámbito social. Esos profesionales están dedicados a resolver problemas prácticos, a resolver problemas entre comillas con su clientela, ¿sí? En la medida en que esa clientela, entre comillas, necesita resolver sus problemas. Los niños necesitan aprender a leer y a escribir, los de bachillerato necesitan aprender de matemáticas, las personas en un contexto social desempleado necesitan de apoyo de un pedagogo social, las empresas necesitan en sus procesos de inserción del nuevo personal desarrollar prácticas educativas que les permitan ver a estos nuevos cómo son las dinámicas, cuáles son las características de la empresa que se han acumulado y que merecen ser transmitidas y que son distintas a las características de otra empresa y que se han acumulado como goodwill, como un saber de la empresa X, que necesita entonces de unos expertos que se dediquen a eso. ¿Sí? Entonces, hay unos profesionales que se dedican al asunto más de tipo práctico, no por ello inferior, pero que tiene otra lógica, ¿sí? Y habría ya propiamente la praxis. Otra vez mi mamá educando, o Andrés Claus jugando fútbol, ¿sí? Obviamente esa praxis se vuelve reflexionada, obviamente esa praxis puede pasar por un proceso de profesionalización en la medida en que ese profesional se va, o esa persona se va alimentando de. Son de todas maneras lógicas distintas. Vuelvo y repito, la idea es que no se juntan la una con la otra. Pues iba a hablar de... Como pueden ver, no he empezado. En la hojita les dejé entonces, para finalizar, una idea de descripción de este espacio. Entonces, así como el fútbol no se reduce a jugar fútbol, en la hojita van a ver, la pedagogía no se reduce a educar, ¿sí? La pedagogía es un campo mucho más complejo que abarca, inclusive en su proceso de especialización, diferentes ámbitos o subdisciplinas y áreas. Hay pedagogía infantil, es decir, hay personas expertas que están dedicadas como investigadores y profesionales a pensar el problema de la educación de los niños y de las niñas. Hay pedagogía social, es decir, personas expertas en investigación y personas expertas profesionales dedicadas a la educación social o a todos los aspectos que tienen que ver con la educación en unos contextos socioculturales no necesariamente escolares, ¿sí? Pero también hay una pedagogía escolar, es decir, un conjunto de expertos en términos académico-investigativos y profesionales que se dedican a investigar, a reflexionar y a mejorar sus prácticas en el contexto escolar. O sea, ahí aparecen los didactas, ahí aparecen los expertos en la escuela, personas que saben de la historia de la escuela, que saben de política escolar, ¿sí?
Hay expertos que se dedican a niños, niñas, adultos con necesidades educativas especiales. Entonces son expertos desde el punto de vista profesional e investigativo. Investigan qué significa educar a niños bajo esta situación, o a niñas o a personas, pero también desarrollan prácticas, ¿sí?, como profesionales para actuar, intervenir, interactuar con este tipo, entre comillas, de población. Pero hay otros que se dedican no tanto en términos profesionales a hacer docencia, sino a hacer investigación más de tipo comparada. Entonces también podemos hablar dentro de este campo profesional y disciplinar de un subcampo que sería el de la pedagogía comparada. Pero como estos subcampos y la pedagogía como tal es histórica, entonces hay unas cosas que van desapareciendo y hay otras cosas que van surgiendo. Entonces hoy en día encontramos que es muy importante atender a la diversidad cultural, étnica, sexual, todo ese tipo de cosas. Entonces cada vez más se consolida un campo de reflexión en donde se piensan los problemas de educación en relación con género, etnia, etcétera, etcétera, pero también donde se forman profesionales que son capaces de arreglárselas con un personal, una población bajo estas condiciones específicas. De nuevo, entonces, si ustedes ven, esa pedagogía es muy amplia y abarcaría muchos subcampos, todos ellos sí relacionados con la problemática educativa. Educación familiar, educación intercultural, educación comparada, educación de adultos, educación en el deporte, educación empresarial, educación museística, educación hospitalaria. Todos ellos, entonces, aglutinados en torno a la problemática educativa. De nuevo, entonces, el campo profesional y disciplinar es un campo muy amplio que hasta el día de hoy se viene diferenciando en subcampos especializados y áreas. Muchas de esas áreas ustedes van a tener los nuevos la posibilidad de conocer, que no son necesariamente tratados por una pedagogía escolar o por todo lo que tiene que ver con las reflexiones e investigaciones en el contexto escolar. Por ejemplo, asuntos relacionados con una educación empresarial, con una educación para el trabajo, con una educación museística, con una educación carcelaria, con una educación en contextos como los centros comerciales. Es decir, esa función educativa, esas prácticas educativas, en la medida en que están hoy en día expandidas, necesitan de profesionales como ustedes. Bueno, yo dejo ahí. Muchas gracias.